2.0. Federico López Arana, el gerente comercial, nos acompaña en esta mañana para que conversemos acerca de la realidad climática de nuestro planeta, una realidad sin la cual no podemos establecer los planes de trabajo que harán parte del momento del cuidado del medio ambiente. Les dejo con Federico. Buenos días. Yo soy Federico López, soy colombiano, tengo 41 años, soy casado, tengo hijos y hace 9 años exactamente me picó el bicho verde. El bicho verde me picó el día en que nació mi primer hijo, Samuel. Ese día me dio un cargo de culpa y me dio una crisis existencial muy fuerte de pensar cómo iba a ser el mundo de él cuando tuviera mi edad, en términos de agua, de aire, de comida. Entonces, a partir de ese día, tomé una decisión y me dediqué a sembrar árboles. Entonces, pues, yo trabajo en CO2Zero, es una empresa que, como Sura, la idea es cuidar de la vida que hay en el planeta de otra manera. Pero hoy no les voy a hablar de CO2Zero, hoy les voy a hacer la charla, que no sé si ustedes han oído, que da Al Gore, el ex vicepresidente de Estados Unidos. Él tiene un programa que se llama el Climate Reality Project, y les voy a dar unos datos de sensibilización, unos argumentos técnicos y vamos a hacer una serie de preguntas. Entonces, arranquemos. Disculpen. ¿Ustedes qué ven aquí? Esta fue la primera foto que tomó la NASA del planeta entero. Eso motivó mucho el movimiento ambientalista. Pero yo lo que veo ahí es básicamente mi casa. Ahí es donde vive mi familia, ahí es donde vivo yo. Y pues la casa hay que cuidarla. Y lo que nos damos cuenta con esta foto es que no hay plan B. Es aquí o es aquí. Esto hay que cuidarlo y aquí es donde vamos a vivir. Ustedes seguramente han salido, han mirado al cielo y ustedes dicen, oiga, esto es infinito, esto es hasta las estrellas, ¿cierto? Pero resulta que la atmósfera no es infinita ni mucho menos. Es bastante finita y es bastante frágil. Les voy a hacer un símil para que ustedes sepan qué tan grande es la atmósfera con respecto a la masa de la Tierra. Imagínense un balón de básquet. Imagínense que ustedes le echan una capa de pintura. La atmósfera es lo equivalente a la capa de pintura con respecto al balón de básquet. Es así de finita, así de frágil. Ustedes seguramente han oído el término de efecto invernadero. El efecto invernadero no es malo, de hecho es buenísimo. Gracias al efecto invernadero hay vida en el planeta. El efecto invernadero es el efecto en el cual ciertos gases en la atmósfera atrapan un poco del calor que nos manda el sol. Si no fuera por este efecto, no habría vida. El planeta tiene aproximadamente 15 grados centígrados y gracias a eso hay vida. Si no hubiera atmósfera, si no hubiera gases de efecto invernadero, este planeta sería congelado, ninguno de nosotros estaríamos acá. Entonces, hay 6 gases de efecto invernadero, casi siempre se habla en términos de CO2. Eso es como cuando uno lleva todo a dólares, como para hablar de solo una unidad. ¿Qué genera el CO2 o los gases de efecto invernadero? Es prácticamente no, toda actividad humana genera gases de efecto invernadero, genera CO2. Nosotros, desde que nacemos hasta que nos morimos, estamos consumiendo energía, estamos generando emisiones. Entonces, en Colombia, la mayoría de las emisiones provienen de nuestra alimentación, agricultura, ganadería. El segundo renglón es energía, porque Colombia tiene una matriz energética muy limpia. La mayoría, 70-80% de la energía en Colombia se produce de manera hidroeléctrica, que no genera emisiones como la termoeléctrica. Esta gráfica que ustedes ven es el crecimiento de la población. ¿Ustedes saben cuántos somos hoy en día? Esto lo revisé hoy en internet y aquí tengo el dato. Si ven, aproximadamente hace 50 años éramos 3.000 millones de personas. En 50 años, menos de una generación, nos multiplicamos por 3.5. Hoy somos 7.400 millones
7.400 millones, 1.000 millones de personas. Entonces, la primera pregunta es, ¿tenemos que cambiar? Como lo mencionaba Andrés. Pues vamos a ver unas cifras y ahí analizamos si tenemos que cambiar o no. Estas son las emisiones globales de CO2 a partir de combustibles fósiles. Si ven, a partir de la revolución industrial fue que se dio el crecimiento exponencial. Combustibles fósiles es petróleo, gasolina, carbón. Entonces, esto es para ver si hay una relación entre la temperatura de un planeta versus la cantidad de gases de efecto invernadero. ¿Ustedes qué creen que? ¿Quién tiene más temperatura entre esos dos planetas? ¿Ah? Bueno, Venus, la Tierra tiene 15 grados centígrados y miren la atmósfera, y Venus tiene 457 y miren la atmósfera. Los gases de efecto invernadero que tiene Venus. Pero ustedes pueden decir, no, es porque está más cerca del Sol. ¿Alguno cree eso? Bueno, pues resulta que hay otro planeta que es Mercurio, que tiene una atmósfera mucho menor que Venus y tiene una menor temperatura. Entonces eso muestra que sí hay una relación directa entre la cantidad de gases de efecto invernadero y la temperatura del planeta. Y acá, este es otro estudio llevado desde hace mucho tiempo por la NASA, la relación entre la temperatura, que es la concentración de CO2 en la atmósfera, que es azul, y la temperatura, que es lo blanco. ¿Ven alguna relación? Pues parecen calcadas, ¿cierto? A mayor CO2, mayor temperatura. A menor CO2, menor temperatura. Y ahora les voy a mostrar en qué nivel estamos hoy y a qué nivel vamos a llegar en 40 años si seguimos al ritmo que vamos. Entonces, si así sube la concentración de CO2, la temperatura probablemente también va a subir, ¿cierto? Esta es una gráfica que muestra el promedio de temperaturas en verano. Siempre hay días más fríos y más calientes que el normal. Eso fue la década del 50 al 80, 30 años. Pero entonces ahora miremos la década del 80 al 91. Se corrió un poco para la derecha, para el lado caliente. Entonces tocó crear una nueva categoría, extremadamente caluroso. En la siguiente década, del 91 al 2001, se corre un poco más. Y del 2001 al 2010 se corre otro tanto más. Es decir, que los días extremadamente calientes, que antes pasaban solo 0.1%, ahora pasan el 10% de las veces. Esto es para demostrar que sí hay una relación entre la concentración de CO2 en la atmósfera y la temperatura. Esto es un video de la NASA mostrando cómo se ha calentado el planeta desde 1884 hasta el 2014. Si ven la gráfica de abajo, es de menos 2 grados centígrados a 2 grados centígrados. Entonces, se entiende, ¿no? Bueno, 15 de los 15 años más calientes han sido desde el año 2000 y el más caliente ha sido el 2015. Y el 2016 va a ser más caliente que el 2015, ya con mediciones de febrero. El calor excedente se va al océano. El océano es el aire acondicionado del planeta. Y aquí hay una medición de la temperatura de los océanos desde 1960. Si notan que ha subido la temperatura en los océanos, ¿cierto? Bueno, entonces esto demuestra que hay una relación entre la crisis climática, los eventos climáticos extremos como sequías e inundaciones, de manera más frecuente y más severas. ¿Qué ven ahí? Pues sí, mi casa, sí. Pero ¿ven 3 huracanes? Bueno, ¿qué tal que uno viviera en Hawái? Esta es la primera vez que se registran 3 huracanes de tipo 4 al tiempo. Entonces imagínense que mi familia y yo vivimos en Hawái. ¿Qué hace uno?
o yo vivo en Filipinas, porque es que el cambio climático no es un tema ambiental de los ositos polares, no, es un tema humano. El Papa inclusive fue, no sé si ustedes se han leído la encíclica del Papa, si no se la recomiendo, y lo que dice el Papa pues al final es muy cierto, los que más vamos a sufrir los efectos del cambio climático somos los más pobres. Entonces todos nos acordamos de biología quinto primaria, el ciclo hidrológico, el agua se evapora, cae en forma de lluvia y el agua vuelve al mar, ¿cierto? El ciclo hidrológico no se ha cambiado, lo que pasa es que se ha afectado, es más severo. Porque el aire, a medida que hay más CO2, hay más temperatura y al haber más temperatura, el aire puede contener más vapor. Y al haber más vapor, entonces las precipitaciones son más fuertes y más concentradas. Entonces, hoy hay un 4% más de vapor en el aire de lo que había hace 30 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la lluvia de un mes cae en un día. Entonces, por eso son las inundaciones, que ahorita seguramente vamos a ilustrar un poquito más. Esto es en India. Bueno, vamos a ver fotos de todo el mundo. Argentina, Francia, Brasil, Perú, Bosnia, Bulgaria, Georgia, ex Unión Soviética. Este video que viene no es Barranquilla. ¿Tienes volumen? ¿Tienes sonido? Eso es Estados Unidos. Inclusive en países del primer mundo, Canadá, casualmente se inundan hasta las empresas petroleras. Esto es Pakistán, Paraguay. En un día, el 27 de julio, cayó el agua que normalmente cae en un mes. Alemania, República Checa. ¿Tiene sonido? Oh my God! Mozambique, África, México, Bolivia. En esta me quiero detener un poquito. ¿Se acuerdan lo que decía el Papa? Va muy alineado a lo que decía nuestro gran filósofo Pamelé: es mejor ser rico que pobre. Probablemente este señor no vive ahí, él seguramente está en su casa, pero tiene retroexcavadoras que dejó a su gente cuidando el patio, y él pues él no tiene problema. El resto de nosotros sí. Grecia, Australia, pero ante todo, la elegancia. No se puede perder la elegancia. Ella está con el agua hasta el cuello, pero con su bota, su chaqueta, su cartera. Irónicamente, publicidad de fast fashion o moda rápida, consumo. Bueno, inclusive esto se puede cuantificar en plata. A Colombia el fenómeno de la niña le costó 11 billones de pesos, aproximadamente el 2% del PIB colombiano. Eso es mucha plata. El 90% de las emergencias en Colombia son relacionados con agua, lluvias, inundaciones, fenómenos hidrometeorológicos. Más de 500.000 de bienes raíces fueron afectados en esa época. A medida que sube la concentración de CO2, aumenta la temperatura en la atmósfera y en océano,
y el ciclo hidrológico de la Tierra se intensifica. Entonces, el agua no es que se desaparezca, no es que va a dejar de llover, no, es que sencillamente va a llover más concentrado. Pero esto es una cara de dos monedas. Entonces, así como se evapora muy rápido del océano, también se evapora muy rápido de la Tierra, lo cual genera sequías, que fue el fenómeno del Niño que recién tuvimos hace 5 meses. Entonces, en Brasil, 140 ciudades racionaron el agua. Colombia no fue la excepción, 300 ciudades estuvimos en amenaza de racionamiento. Esto casi cancela el Mundial de Brasil del 2014, ahí sí nos duele. El precio del café subió más de 70%. Atlántico, al lado de Barranquilla, Centroamérica, se perdió el 80% de la cosecha de maíz en Guatemala, que es la base de la dieta alimentaria de nosotros los criollos. El lago de agua dulce más grande de China, bueno, ya no lo vimos igual. El gobierno de Siria dijo de frente que no era capaz de suplir las necesidades alimenticias de su gente. Todos sabemos lo que pasó en Siria. California tuvo la peor sequía recordada, el 97% en sequía, el 46% en sequía excepcional. Esta foto, para esta época, para mayo del 2014, debería haber 100 centímetros de nieve, eso es 1 metro, eso es aquí a la cintura. Miren lo que había de nieve. Miren bien esta foto, este es el lago Folsom en California, este es 2011, este es el 2014. Este es el lago Oroville, también en California. Miren el mes, julio, o sea, no es otro mes, ahora se viene el mismo mes, bueno, agosto, pero en el 2014, porque el 2013 fue el año más seco de la historia de California. Colombia no es la excepción. Este es el río Pance. Todos se acuerdan la historia de los chigüiros en Casanare. Bueno, 43 grados en algunas ciudades en Colombia, el río Magdalena en su mínimo histórico, 80.000 hectáreas devastadas por fuego, 35.000 hectáreas de cultivos perdidos. Esto parece Colombia, pero no es República Dominicana. Bueno, miren esta gráfica, el azul es el histórico mínimo, o sea, aquí ya estamos en el mínimo, y el verde es al nivel que llevamos ahorita hace 6 meses. Miren a Puerto Berrío, Antioquia, ustedes que seguramente conocen, mucho menos que el mínimo histórico. El Cauca ya lo vimos. El Cauca, miren Venecia, miren Caucasia, bueno, que seguramente ustedes conocen mejor que yo. ¿Ustedes creen que hay una relación entre temperatura e incendios? Pues, como que sí. En Jumbo hubo 700 conatos de incendio, pues en la zona de Cali. Colombia estuvo en alerta roja prácticamente la mitad del país, ahorita, 28 de diciembre. En Bogotá, inclusive las grandes ciudades, aquí tocó evacuar universidades, oficinas, por las quemas en los cerros. Esto tiene un costo porque los bosques prestan un servicio ecosistémico. El 70% del agua de Bogotá viene del páramo de Chingaza. Si el páramo de Chingaza no funciona, los costos del Niño 2015 fueron aproximadamente 500.000 millones de pesos. Eso fue lo que le costó al gobierno. Aquí inclusive pueden mirar su área. Aquí costó 112.000 millones de pesos en dinero, lo que nos cuesta. Entonces es más costoso hacerse el loco que hacer algo al respecto. Pues hay estudios que dicen que de pronto hemos subestimado la relación entre calor
y las cosechas. Esto es una gráfica del índice de precios mundiales. Y miren que hay dos picos máximos en la historia en un término de 3 años. Y esto fue básicamente consecuencia de la sequía que hubo en Rusia en el 2014. Después del estudio se dieron cuenta que si sube 1 grado centígrado la temperatura, la cosecha de trigo baja hasta en un 20%. Entonces eso ya se mete con la canasta familiar. ¿Y qué pasa cuando tenemos hambre? Pues esto es lo que pasa, motivos. Otro tema, el cambio climático le está facilitando la vida a enfermedades contagiosas. De pronto nosotros antes no oíamos del Zika, del chikungunya, del dengue, como antes ellos llegaban hasta ciertos pisos térmicos más calientes, ahora ya tienen más campo de acción. Entonces por eso es que lo estamos oyendo más frecuentemente. Las capas de hielo de los polos se están derritiendo cada vez más rápido, lo cual significa un aumento en niveles del mar, pero también se están derritiendo las... Miren por favor, esta arriba, ¿sí ven como un pedacito negro que es como una montaña? ¿Sí? Bueno, no le pierdan el ojo. Ese es un glaciar, el glaciar Muir en Alaska hace, no mucho, hace 100 años. ¿Sí ven? La punta de la montaña era esa, que antes no se veía. En 15 años nos vamos a quedar sin nevados, o pues sin nieves perpetuas. Eso es un video que explica cómo se derriten, cómo se descongelan los glaciares. Okay. Viene el agua caliente, entra por abajo, derrite el glaciar y el glaciar se empieza a caer. Y eso es lo que da al crecimiento del nivel del mar. Bueno, esto tiene consecuencias de crecimiento del nivel del mar en Senegal, en África. Kiribati es una isla que ya sabe que va a desaparecer. Kiribati, están comprando tierras en otros lados, empiezan los desplazamientos ambientales. En el mejor de los casos, los niveles del mar van a subir 40-60 centímetros, si hacemos algo al respecto. Si no, va a ser aproximadamente el doble. Bueno, esto es China, pero de pronto no se aleja mucho de lo que pasó por aquí en abril. Esto puede llegar a costar hasta el 4% del PIB de los países más emisores. De pronto reconocen esta foto. Esto puede generar aproximadamente 600.000 muertes, o fue lo que generó en la última década del siglo XX. Y como decía el Papa, el 95% en países pobres. La deforestación es otro factor. En Colombia se deforesta lo equivalente a la mitad del departamento de Risaralda al año. Hagan de cuenta Risaralda, la mitad, eso se deforesta al año. Antioquia, desafortunadamente, pues es uno de los principales. En 40 años hemos perdido más de la mitad de las especies animales. Y otra vez volviendo a la encíclica. Colombia no es uno de los países más emisores, de hecho emitimos el 0.39% de las emisiones de CO2 en el mundo, eso no es nada, pero en cambio sí somos de los más vulnerables. Entonces ahora la siguiente pregunta es, ya preguntamos, ¿debemos cambiar? Yo creo que la respuesta es sí. ¿Podemos cambiar? Entonces miremos esto. Ya sabemos que una de las mayores razones de incremento de CO2 en la atmósfera es la generación de energía, ¿cierto? Y miren cómo está comportándose el costo de la energía eólica es de viento en el mundo. ¿Eso qué es? Eso es muy bueno, porque se está volviendo más asequible.
el acceso a, vaya la redundancia, a energías más limpias. Aproximadamente unos 7 millones de personas trabajan en energías renovables directa o indirectamente. Miren las instalaciones solares fotovoltaicas del mundo. Si tienen más preguntas le pueden preguntar a los amigos de Gritec allá afuera. Se ha disparado. Miren la producción solar fotovoltaica por país. Estas son maneras de generar energía que no son a base de combustibles fósiles, son maneras alternativas que no generan emisiones de CO2. Miren a China. Entonces la siguiente pregunta es, ¿cambiaremos? Y aquí voy a hacer un símil que usó Andrés. ¿Ustedes tienen algún precedente de alguna tecnología que hayamos adaptado muy rápido y masivamente? Ya se la soplé. Pero bueno, en 1980 AT&T contrató a un estudio para ver, oiga, ¿cuántos clientes de celulares va a haber en el 2000? O sea, eso fue 20 años antes. ¿Cuánta gente va a tener celular en el 2000? Y el estudio dijo que más o menos casi 1 millón de personas, 900.000 personas. ¿Ustedes qué creen? ¿Que le pegaron? Era un poquito más. Era 120 veces más, se descacharon un poquito. Ahora, pasaba lo que decía Andrés, prácticamente, ¿se acuerdan cuánta gente somos? 7.400 y hay 6.300, o sea, prácticamente todo el mundo tiene un celular, prácticamente. ¿Por qué? Pues por 4 razones. La primera, el costo cayó, así como veíamos lo del eólico, lo del fotovoltaico, la calidad mejoró. Las decisiones de compra, esta es la que más me gusta, no la tomó el gobierno, no la tomó la empresa, la tomamos nosotros como consumidores. Nosotros mandamos el mercado. Las empresas hacen lo que nosotros queramos que ellas hagan. Y hubo países como Colombia que dieron el salto tecnológico, pasaron de la línea fija a la línea variable, a la línea móvil. Entonces se dan soluciones como estas en África. Energía solar prepago, computadores alimentados por energía solar. Empresas que se comprometen de manera concreta, por ejemplo en Estados Unidos, que la mayoría, la generación es con termoeléctricas, quemando petróleo, ellos se comprometieron a usar 100% de energía renovable. Aquí el cura predica y también aplica. El Papa está siendo coherente con su mensaje. Estas son las políticas de reducción de emisiones existentes en el mundo hoy en día. Chile, México, no están tan lejos. Europa, Sudáfrica, Nueva Zelanda. Seguramente, no sé si ustedes sepan, pero el año pasado, en París, el COP21, 175 países se comprometieron, ¿sí sabían eso? A reducir sus emisiones. ¿Ustedes saben si Colombia se comprometió? ¿Ustedes saben en cuánto? Bueno, esto se firmó en Nueva York, se confirmó. Colombia se comprometió a reducir en un 20% sus emisiones, de aquí al 2030. 30% si recibe aportes económicos, ya lo recibió, o sea, el compromiso del país es de reducir nuestras emisiones del 30% de aquí al 2030. O sea que, señores, estamos comprometidos. ¿Qué puede hacer usted? Uno, hable del tema, gane el debate. No, siempre hay escépticos. No permita que se vayan sin siquiera cuestionarlos. Use redes sociales, numeral o hashtag reality, verde de verdad. Síganos en redes, vincúlese a organizaciones que están enfrentando el cambio climático como Climate Reality. Y aquí me quiero detener un segundo. Con Sura hicimos una aplicación, los invito a todos a que bajen esa aplicación en su celular, todos tenemos celular. Bajen la aplicación, se llama Sura más CO2, está para Android y para iPhone, por favor bájenla. Mídanse su huella carbono y mídanle la huella carbono a su familia, mídanle la huella carbono a sus compañeros de trabajo, a la gente de su barrio y miren cuál es su impacto y cuántos árboles tienen que sembrar y cómo van. Tome decisiones de compra que reduzcan su consumo energético, considere el impacto ambiental de los artículos que compra y para eso la muestra es perfecta. Mire, hay carros eléctricos, hay energía solar, hay agricultura orgánica, hay 1000 cosas que lo pueden ayudar en eso.
Y nunca se rinda. Cambiar las leyes es más importante que cambiar los bombillos por ahorradores. Dígale a los políticos que a usted le importa lo que haga y que si no hace algo, usted va a ser un opositor. Y esta foto es simplemente para recordar, pues que yo no sé ustedes, pero yo no tengo finca en Marte, entonces a mí no me queda de otra. Entonces la pregunta es, ¿qué camino escoges? Esto es un venadito que volvió a aparecer en las plantaciones que tenemos. Y señores, nos quedan 4 minutos por si alguien tiene una pregunta o algo. O si no, entonces los dejo con una frase de Al Gore cuando da sus charlas, que es que somos la primera generación en sentir los efectos del cambio climático en carne propia. O sea, Bogotá a 25 grados centígrados en febrero, eso no es normal. Pero somos la última generación que puede hacer algo al respecto. Muchas gracias.